La felicidad del atardecer se convierte en un espacio donde vamos a hablar de pandemia, de adultos, de juventud, de pensamientos, de actitudes, de políticas públicas, de vocabularios, de gestión de calidad, de pymes, de políticas de género, con la licenciada en Sociología Marisa Acosta Niel. A partir de ahora, abiertamente. Estamos espectacular. Escuchame una cosa, ¿de qué divino, vamos? viene divino el otoño. Sí, el otoño es lindo. Yo a veces en el otoño, ¿sabés qué? Quiero volver, por ejemplo, a la escuela cuando te hacían pegar en la hoja de garbanzo las hojas con polenta y hacer aquellos collages que hacía antes. ¿Viste que te hacían? Creo que lo siguen haciendo, Copelo. Me parece que los niños siguen haciendo eso. Ah, está. Me parece que sí. Está, ahora lo hacen por Zoom. Yo como no tengo gurises chicos... No sé cómo lo hacen por Zoom, pobre, pero... Yo como no tengo gurises chicos, pero me acuerdo de eso, ¿viste? De cuando pegaban la hoja y esto y todas esas cosas, que te hacían juntar las hojas de los árboles, y después la polenta y el algodoncito en la chimenea y que esto que lo otro. Unas cosas espectaculares hacían, Pero está. Vos porque eras un artista desde entonces ya. Nos hacían trabajar. Escuchá, mirá qué dato que te voy a tirar. Nos hacían trabajar, porque viste que ahora es el Día del Trabajador. Exactamente, de eso vamos a hablar. El sábado es el Día del Trabajador y mañana es el Día del Trabajador Rural. Sí. Entonces, bueno, quería un poquito conversar sobre esto, ¿no? Que además del asado, que es tradicional de comerse los sábados, en este caso que además sábado, digamos, los 1 de mayo, y de las reivindicaciones del PIT-CNT, que es la Central de Trabajadores, que también vamos a hablar un poquito de eso, porque a mí me gusta un poco la historia de por qué se llaman estos días, ¿no? El Día del Trabajador Rural, que es el próximo viernes, es una fecha bastante reciente, porque es del 2012, que se nombró el 30 de abril como el Día del Trabajador Rural y se estableció una jornada no laborable, digamos, para el trabajador rural. Viste que en el tema del medio rural hubo como cierto atraso, digamos, en la llegada de algunas formas de regulación del trabajo, que en eso Uruguay ha sido bastante pionero como país en la regulación del trabajo. Y bueno, entonces... podemos hablar desde ahí y desde por qué es el Día del Trabajador el 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo es un día histórico que en realidad se empezó a conmemorar a partir de los hechos que ocurrieron en 1886 en Estados Unidos, una huelga muy importante que hubo, que terminó con un enfrentamiento con la policía, en la cual hubo lo que se dieron llamar los mártires de Chicago. ¿Alguna vez habrás escuchado nombrar los mártires de Chicago? Fueron 5 obreros, o creo que eran 5, que fallecieron en una plaza donde hubo un enfrentamiento, y bueno, a partir de ese día se dio en conmemorar el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores. Y en el caso de Uruguay es un día feriado no laborable y con bastante, donde se paraliza el país, que no es así en todos los países, incluido en Estados Unidos, donde parece que el 1 de mayo no pasa nada. O sea, conmemoran, pero no es un día feriado no laborable. Vos sabés que hoy estaba, callada, ¡hacé callada esa perra, Lucía! Escuchá, vos sabés que... Puede ser peor si se abre esa puerta. No, escuchá, vos sabés que hoy yo decía, los trabajadores rurales deben ser los únicos inteligentes en el mundo del planeta Tierra, ¿no? Porque metieron el Día del Trabajador Rural el 30 de abril, unos los tipos. Ya saben que... Fin de semana largo, digamos. Seguro, sí o sí. Siempre es fin de semana largo. Ellos siempre tienen 2 días libres, no unos genios, pero está. Bueno, contame algo más, dale. Bueno, por eso, en realidad, me parece que es importante por qué era el Día del Trabajador, ¿no? El 1 de mayo en realidad viene, con la reivindicación inicial venía por aquello de que las largas jornadas laborales, ¿no? Y por la pelea de las 8 horas, ¿no? Estamos acostumbrados en el 1800, esto fue en 1886, a jornadas de larguísimas, ¿no? De 15 horas, de 13 horas, etcétera. Uruguay, ahí tenemos varias cosas que recordarle a la audiencia, fue uno de los países pioneros en reconocer o en hacer una ley de las 8 horas.
que se hizo en 1915, que hace muchísimos años, que es ley, ¿sí? Fue Herrera y Roxlo los primeros que presentaron una ley de 8 horas en el Uruguay y se promulgó como ley en 1915, perdón. O sea, hace muchísimos años y en eso hacemos... Uruguay es bastante pionero en todo lo que tenga que ver con la legislación. Me voy a alejar a ver si escuchamos menos los perros. En la legislación que tiene que ver con los derechos laborales. Pero lo que es importante es decir, bueno, el tema de las 8 horas, que es para nosotros una cosa bastante... lo tenemos bastante internacionalizado, por lo menos todos sabemos que las jornadas no deberían ser muy extensas. Fue promulgado en esa ley que además prohibió el trabajo infantil de menores de 13 años. Otro tema fundamental, otro tema muy importante, ¿no? La erradicación del trabajo infantil fue bastante posterior, pero legalmente en Uruguay fue en 1915, que es muy importante de tenerlo en cuenta. Marisa, bueno, somos como precursores en esto, ¿no? El Uruguay es como precursor, no sé cómo es que se dice, a nivel del mundo, ¿no? Precursor. Eso. Sí, dice que fuimos pioneros, yo no encontré si había otro país que haya sido referente antes que nosotros, no me dio el tiempo de investigarlo un poco más en profundidad. Lo que sí me llamó la atención, y en esto como socióloga me hice un poquito de mea culpa, es que el PIT-CNT, que es nuestra central sindical, no siempre fue PIT-CNT, obviamente, pero recién en 1983 pasó a llamarse PIT-CNT, que unió las dos como centrales de trabajadores. Eso también me sorprendió porque pensé que era de más larga data, que se llamaba así, o sea, que estaban juntas las centrales, me parecía que era previo a la dictadura militar, y no, fue posterior, fue durante la dictadura militar en el 83, en la salida, que como fue un 1 de mayo también del 83, en la cual aparecieron, o sea, se conformó conjuntamente entre el PIT y el CNT, que es el Plenario de Trabajadores y la Corporación de Trabajadores, me parece. Entonces, bueno, viene por ahí la presentación, la idea de cómo llegamos al 1 de mayo, que ese es el objetivo de poder identificar esta fecha, ¿no? Sí, dale, vos que vos sos la que sabés. Yo te escucho. No, bueno, después todos los años lo que pasa el 1 de mayo es un feriado no laborable en el cual Uruguay se paraliza totalmente en sus actividades, muy reconocida como fecha en cuanto al reconocimiento del Día de los Trabajadores, y tenemos dos mensajes que recibimos ese día. Uno es de la central sindical, que tiene una plataforma, una proclama que se le llama, en la cual hay una serie de reivindicaciones, y la otra es un mensaje del Poder Ejecutivo, del Ministro de Trabajo en general, a veces es del presidente, pero generalmente es del Ministro de Trabajo, que también pone sobre la mesa algunas cosas que son relevantes, ¿no? En este contexto que estamos viviendo, probablemente todo gire en torno a la reactivación productiva y a la situación de desempleo que el país está atravesando, agravada por el COVID, ¿no? El COVID vino a elevar, o sea, con esto del parate, de cerrar ciertos sectores, de quedarte en casa, etcétera, hay sectores muy importantes de la actividad económica que están frenadas o al mínimo, algunas cerradas, ¿no? Algunas que están medidas suficientes o no, eso le corresponde a la ciudadanía opinar, pero que tienen un parate económico importante, ¿no? Y en esta zona del litoral, con más razón. Marisa, y aparte... las termas, el turismo. Aparte se da, no sé cómo es que se dice, eso que vos recién manejabas, ¿no? Esto que hace 2 años que no nos podemos juntar para ni siquiera para el acto, ¿no? Digo, también claro. Todo esto forma parte de todo esto, ¿no? Sí, ha habido que buscar algunas alternativas para expresar, digamos, la proclama que no sean a través de las aglomeraciones, ¿no? Porque sobre todo este año, bueno, el año pasado también hubo una fuerte restricción a la movilidad, pero ahora estamos con números bastante preocupantes que hacen que, obviamente, que están, o sea, hay que buscar otros canales de reivindicación, va a haber como pequeñas, yo lo que he visto de publicidad es que va a haber como pequeñas grupos o formas a través de las redes de
conmemoración, ¿no? No he escuchado que va a haber un lugar central de conmemoración, esperemos que no lo haya en el sentido de las aglomeraciones, que la verdad que los números son preocupantes en este contexto. No, ni siquiera, bueno, esto de que los números son preocupantes, ni siquiera se da como se dio el año pasado de aquella caravana que fue pasando. Bueno, este año ya el PIT-CNT exhortó a, no sé, a comer la buceca o el asado en cada uno en su burbuja y no salir, ¿no? Los que tienen por ahí la posibilidad de tener trabajo en este contexto, porque para mejor, creo que el contexto es hasta más complicado que el del año pasado, ¿no? En cuanto a seguro. En términos de desempleo es bastante más complicado. Es bastante más complicado porque estamos con 2 dígitos de desempleo. En el caso de Paysandú, además, estamos con situaciones bastante... Paysandú ha ido empeorando en términos de empleo en los últimos 10 años, más gravemente aún. Bueno, han cerrado empresas importantes que hacen que algunos sectores se vean aún más dañados, ¿no? Y tenemos desempleos diferenciales entre hombres y mujeres también. Las mujeres somos más afectadas por el desempleo que los varones, bastante más afectados, ¿no? 13% a las mujeres, un 9, casi un 10 los hombres. Más o menos en eso estaban los guarismos medio que veníamos manejando en los últimos tiempos. Entonces, es un tema, es un 1 de mayo que nos llega con preocupación para todos los sectores económicos y especialmente, obviamente, para la clase trabajadora en términos de mantener los empleos y de sostener la vida, ¿no? Porque tener dinero para poder seguir adelante. Justo hoy se promulgó en el Parlamento, o está en eso, esta cuestión de los empleos de emergencia, que son empleos temporales, ¿no? Que el gobierno está impulsando, sí, de alguna manera para paliar la crisis. Entró hoy al Parlamento para hacer proyecto de ley. El intendente Paysandú fue uno de los promotores de esta medida, de ir a solicitar esto a Montevideo. Nos parece que puede ser aunque sean temporales, es una manera de estirar un poquito, de lograr algunas formas de acceso al empleo de los sectores más desprotegidos, que son los que están quedando con menos posibilidades de enganchar de nuevo, ¿no? Exacto. Que es lo que nos preocupa. Escuchá una cosa, ahí nos mandaron un mensaje que dice la 1 Marisa Costa, y yo voy a aprovechar antes de que... Qué bueno, debe ser una familiar. Sí, familiar. Sí, familiar, sí. Bueno, y yo voy a aprovechar que dice, y hacerte una pregunta como socióloga, que a mí me parece, ¿cambió la mentalidad del trabajo en cuanto a permitirle a la mujer formar parte del trabajo de la misma manera que el hombre en cualquiera de las áreas? Sí, cambió, viene cambiando un montón, por suerte, ¿no? En varios sentidos. Me lo decís convencida, aguarda que te dice una bruta. Totalmente convencida. Ha venido cambiando bastante. Primero hay un reconocimiento del trabajo no remunerado, que le llamamos, que es las horas que las mujeres tradicionalmente destinaban al trabajo en el hogar, cómo se le ha venido poniendo un valor a esto, dentro del Producto Bruto Interno incluso, para decir, bueno, que en la medida en que todo lo que se hace en la casa, de lavar la ropa, ordenar, aprontar la comida, etcétera, también contribuye a la economía nacional, eso pasó a ser un reconocimiento. Además, en el trabajo remunerado tradicional, la participación de las mujeres ha ido creciendo en los últimos 100 años de manera progresiva, y pensar que nosotros desde la participación en algunas carreras, mujeres en la ciencia, en tecnología, etcétera, que todavía se mantienen las brechas de participación, igual hay una progresiva ingreso de las mujeres a los distintos sectores, así como los hombres también en otros. Igual persiste la sobrerepresentación, que se le llama en sociología, que es que estamos más representados, o sea, hay más mujeres en algunos sectores, como la salud, como la educación, etcétera, y hay menos mujeres en sectores más de tecnología, incluso en la salud, por ejemplo, somos más mujeres en la parte de atención, de enfermería, etcétera, etcétera, que en la parte de medicina. A eso se le llama segmentación, pero bueno, no importa en el programa, pero quiere decir que todavía persisten en las sociedades como ciertas
concentraciones de mujeres o varones en cierto tipo de tareas tradicionalmente consideradas femeninas o masculinas. Pero eso viene cambiando, así que vamos para adelante con las generaciones nuevas, digamos, que quieren emprender o desarrollarse en un área que tradicionalmente sea de un sexo o del otro, un género del otro, y que puedan salir adelante. Tiene sus dificultades porque las brechas existen, la que le llaman las brechas de género, existen aún, pero vamos trabajando hacia ahí. En Uruguay hay otras dificultades con el empleo femenino. Algunas tienen una cosa que es bueno conversarlo con la audiencia, que es lo que le llamamos la brecha salarial. Eso quiere decir que la mujer, a veces, en vez de 100 pesos, gana 70. En Uruguay está 26% menos lo que ganan las mujeres en cargos, sobre todo de dirección. Son los cargos de dirección los que muestran un mayor, donde se da esto, es increíble, en los puestos más educados y en los puestos de mayor desarrollo, que son los que más brecha salarial aparecen, ¿no? En los puestos de obreros, en los puestos que están más reglados en términos de quizás del orden salarial, pasa menos que en las carreras en las gerencias, digamos. Hoy es un desorden, ruido de la puerta. Escuchá, pará, aparte, sale perro. Escuchá, le metiste hoy, le cambiaste de escenografía, te fuiste corriendo. Viste, me muevo con el teléfono. Una cosa impresionante. Ya estoy en una diva. Hay que hacer de todo. Sí, sí. Marisa, bueno, te tengo que agradecer en pila por haber formado parte de otro jueves de la felicidad del atardecer con esta columna. No sé si saludarte por el Día del Trabajador Rural. Yo sí fui trabajador rural, ¿en serio? No Yo puedo sí. decir. No puedo porque lo más lejos es la tierra del patio. No, vos sabés que cuando yo empecé a trabajar en Azucitru, cuando yo empecé a trabajar, era rural. Después, los packing, en el correr del tiempo, pasaron a ser industria y comercio. Pero en un primer y yo arranqué en el año 86, cuando los packing eran rural. Después se cambió, pero el Día del Trabajador sí, te mando un beso grande, que pases muy buen sábado. Feliz día doble entonces, del rural y del otro. Vos tomate licencia desde mañana.